Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Estamos en esta hora nuevamente compartiendo con ustedes acerca de esta reflexión que quisiéramos nosotros considerar bajo este título: COVID-19, un castigo o juicio divino. Permítame por lo menos comenzar con una lectura bíblica en San Mateo, en el capítulo 9, versículo 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, de alguna manera este pasaje de Mateo nos hace contemplar la mirada que tenía Jesús acerca de las multitudes. Si uno se hace la pregunta, o si usted, o yo le digo a usted, ¿cómo ve usted a este mundo? No a la gente que está en la iglesia, estoy diciendo a la gente que está afuera, los pueblos, las ciudades, las naciones. eh, ¿Cómo las ve usted? ¿O cómo las veo yo? Normalmente diríamos los impíos, los pecadores, los cananeos, dirán otros. Expresiones que desde el punto de vista del cristianismo son entendibles, pero que el mundo no las va a comprender. Entonces, yo he querido tener una reflexión más que nada en esta hora respecto de lo que acabamos de mencionar. ¿Esta pandemia es un castigo divino? Seguramente usted ya ha respondido, ha dicho sí, o a lo mejor no, o tal vez. Entonces tenemos que considerar esto como una mirada, una reflexión. No pretendo ni pretendemos sentirnos superiores a otros o mejor que otros, ni competir con nadie, solamente una reflexión para quienes nos están escuchando. Mire, el ministro de Salud israelí hace pocos días se le acusó de decir que esta pandemia, el COVID-19, era un castigo hacia los homosexuales. Hulk Hogan, un mítico luchador de Estados Unidos, que sale muy conocido en televisión, también dijo que el COVID-19 es un castigo divino, como las plagas de Egipto. Además añadió, tal vez no necesitamos una vacuna, tal vez necesitamos este tiempo de aislamiento sin las distracciones del mundo y tener así un avivamiento personal donde nos centremos en Jesús. Incluso un obispo católico, el obispo Schneider en Estados Unidos, dice que ve probable que el COVID-19 sea un castigo divino por la idolatría a la Pachamama en el Vaticano. Por otro lado, el senador Moreira mencionó hoy en un matinal, el matinal del 13, dijo que desde su perspectiva cristiana lo ve como castigo divino a causa de las últimas leyes que se han dictado en Europa y también en muchos países de América Latina. Por último, cito a Svetlana Korkina, es un nombre ruso, 2 veces campeona olímpica en barras asimétricas y ahora diputada del partido de Vladimir Putin. ¿Qué dijo ella hace poco? Consideró que es un castigo divino, especialmente para el mundo de Occidente, porque se debe a la persecución que Occidente ha tenido contra Rusia y que se le ha hecho esto a Rusia, por eso ella considera o lo menciona como un castigo divino para el mundo occidental. Bueno, Rusia también está teniendo el mismo problema de esta pandemia, tratada de manera diferente. Entonces nosotros tenemos que considerar aún cuál es nuestra mirada. ¿Será esto un virus
como un castigo divino, o realmente es la expresión del mal y del pecado, es la consecuencia respecto de toda esta situación que nosotros vemos al violentar leyes naturales y leyes divinas. Porque de alguna manera se sabe que esta situación del virus fue una manipulación, ¿no es cierto?, producto de ciertos genes y a la vez del cruce de virus entre animales y aves que solamente en ciertas partes del mundo, como China, se consumen. Nadie se atrevería en el mundo occidental, en América Latina, a consumir murciélagos, gatos, perros como comida diaria. Entonces, hay un tema de fondo que el ser humano comienza a quebrantar ciertas leyes, ciertos principios. Yo he citado a todas estas personas públicas que le atribuyen como castigo divino de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su mirada. Tanto este mítico luchador norteamericano, que lo considera que un castigo divino para que la gente se acerque más a Jesús. Probablemente es una consecuencia, es un resultado de esta situación, que la gente comienza a buscar más al Señor. Y bienvenido sea. El ministro de Salud atribuye como castigo divino a causa de la homosexualidad o el castigo a los homosexuales. El cardenal este obispo católico norteamericano Snyder dice que él lo ve como un castigo al Vaticano por la idolatría a la Pachamama, a la tierra, más que a Dios. Y por último, el senador Moreira acabo de mencionar, y esta diputada rusa lo ve como un castigo a Occidente porque están golpeando o luchando o atacando mucho a Rusia. Entonces Dios castiga a Occidente porque aún en parte del himno de Rusia se menciona a Dios. Entonces, nosotros tenemos que pensar cómo ve el Señor al mundo en este momento. Mateo nos dice que Jesús, cuando recorría la ciudad y los pueblos, miraba a las multitudes con compasión, con misericordia. Entonces, tenemos que tener una mirada desde el punto de vista de Jesús hacia la humanidad para recién hacer una reflexión respecto de si realmente Dios está castigando a la humanidad o es una consecuencia del ser humano, porque el ser humano tiene un libre albedrío. Dios nos ha dado libre albedrío para tomar decisiones unas y otras. Lamentablemente algunas tienen consecuencias. Voy a poner un ejemplo bien claro al respecto. La ley de tránsito, que la mayoría de nosotros que conducimos la conocemos y tenemos que conocerla. Decimos entonces, es que existe una ley de tránsito en todos los países, en nuestro país también, con señalética como se da el paso, no virar a izquierda, cuidado animales en el camino, máxima velocidad 100 kilómetros, máxima velocidad 50 kilómetros, zona de colegio 30 kilómetros, pare, etcétera, etcétera. Si yo no respeto el disco pare o voy a exceso de velocidad, provoco un accidente, daño o muere una persona o el conductor, ¿Dios castigó a esa persona? ¿Dios castigó al conductor? ¿O fue una consecuencia de haber quebrantado una ley humana de tránsito que está para que la gente conviva mejor en la vía pública, especialmente en las calles, como conductores? ¿Dios nos castigó? ¿Dios lo castigó? Dios permite las cosas, indudablemente, pero en el libre albedrío yo no respeté un disco pare y provoqué un daño a otra persona. Yo no puedo decirle a esa persona, Dios te castigó. No, es una consecuencia de haber quebrantado una ley, leyes en este caso terrenales, y que me provocó un problema. Si nosotros tenemos que sacar muchas lecciones de lo que estamos viviendo, tenemos que rescatar las cosas positivas, rescatar cosas negativas. Lamentablemente hay personas que no están obedeciendo a estas leyes de cuarentena,
normativa sanitaria. Indudablemente si hay contagio, Dios me contagió, Dios contagió al vecino, o fui yo quien irresponsablemente quebranté una norma que estaba puesta para el bien de nosotros, para el bien de los chilenos. Tenemos que pensar, si Dios está castigando, si fuese así a través de esta pandemia, yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo conmigo, bienvenido sea, si está bien, si es la opinión de cada uno, pero si Dios estuviese castigando al mundo, hay pastores que han muerto en Estados Unidos. En nuestro propio país hay obispos, pastores en condiciones graves, hombres de Dios, mujeres que aman al Señor profundamente, están hospitalizados graves. Están pasando por momentos de mucho dolor. ¿Cómo puede esa persona decir, o podría sentir, Dios me castigó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué Dios me está castigando? Si yo he predicado, yo he servido al Señor, o yo sirvo a la gente de una manera tan abierta, con tanto amor, con tanta dedicación, ¿por qué Dios me castiga? Seguramente alguien no respetó el distanciamiento social, alguien no hizo algo debido, es decir, algo indebido dentro de esta normativa sanitaria y produce el contagio. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cuando hacemos expresiones a veces livianas. Livianas porque todos se lo atribuimos como juicio de Dios. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos dice que Dios es un Dios de misericordia, un Dios misericordioso. Sinónimo de benevolencia, benignidad, bondad, compasión, gracia. Nuevamente insisto, para que usted reflexione y tome también usted su propia opinión respecto de esto. Yo no voy a imponer mi opinión sobre usted, sobre su criterio o sobre su mirada, si es para usted un castigo divino, de acuerdo a la perspectiva que usted tiene o que vive o que está viviendo. Creo que es una oportunidad, en mi opinión simple, humilde, para sembrar más la palabra del Señor. Creo que es una oportunidad para compartir del amor del Señor, para hablar de la misericordia de Dios, que Dios trae consuelo a los que están tristes, a los que están pasando por el dolor. Mateo 9, vuelvo a citar, nos dice que Jesús tenía compasión de la gente, de las multitudes, porque las veía como ovejas sin pastor. Gente que estaba errante, a la deriva, y necesitan que alguien les hable del amor del Señor. El Salmo 100 en el versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Le repito, el Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos, Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dios no se duele del castigo. Dios no es masoquista para deleitarse en el sufrimiento del ser humano. El ser humano sufre las consecuencias, nosotros sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia, de quebrantar leyes naturales divinas. El ser humano sufre esas consecuencias. Estamos en un periodo de gracia, no podemos citar las plagas de Egipto como modelo y hacer una aplicación directa. Tenemos que contextualizar indudablemente que en un momento determinado las plagas fueron en un país determinado, en una zona geográfica determinada, y el resto de la humanidad existente en ese momento no supo de las plagas, porque era algo puntual en Egipto y el pueblo de Dios fue guardado. Y esperamos que lo mismo suceda ahora, pero muchos de nosotros y muchos hermanos padecen las consecuencias de esta pandemia, no solamente en nuestro país, en América Latina, en Europa, en el mundo oriental, en Irán, en Asia, todo el mundo está sufriendo con esta pandemia. Pero no es que Dios tomó un virus y se lo mandó a la humanidad, es la manipulación del ser humano que quebranta leyes naturales y divinas. Lo vuelvo a mencionar como el ejemplo tan gráfico que les mencioné, muy simple de entender,
acerca de las leyes de tránsito. Estaba mirando Efesios 2, versículo 4. Dice así: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos. Entonces, yo no considero, y discúlpeme hermano si tengo una diferencia con usted o pastor, no considero esto como que Dios mandó un juicio. Al contrario, creo que Dios está mirando a la humanidad con compasión, porque Dios ve el dolor de cada nación, de cada país, de cada gente en necesidad, de la gente pobre, de la gente más pobre que está sufriendo, aquel trabajador que está día a día trabajando y no puede trabajar, no puede llevar el sustento a su familia. Entonces, tenemos que considerar los otros países, nuestras latitudes. Dios está castigando entonces a todos los ancianos, si fuese un juicio de Dios. Dios se deleita en castigar más que nada a los ancianos, a los que han criado hijos, los que se han desvelado por sus nietos, sus hijos. Dios los va a castigar ahora entonces con esta pandemia. Por eso que yo lo llamo una reflexión antes de emitir un juicio, atribuyéndole al Señor actitudes del ser humano. Por último, menciono Lucas 6:36. Sed misericordiosos, dijo el Señor Jesucristo, como vuestro Padre es misericordioso. El virus no es un castigo divino, sino la expresión del mal y del pecado, entre paréntesis, la desobediencia del ser humano a las leyes naturales y divinas. Cuando quebrantamos eso, tenemos problemas y vamos a tener lamentablemente consecuencias tristes. Quiero orar un poco por aquellos que están padeciendo. Quiero unirme a muchos de ustedes para orar por sus familiares, por sus amigos, por sus parientes, por los pastores, por nuestros obispos que están, varios de ellos hospitalizados, pastores que están con complicaciones serias en su salud, la familia detrás de ellos, las iglesias detrás de ellos, están sufriendo, están padeciendo. Y yo sé que el clamor de ellos también es: Señor, ten misericordia, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Extiende tu manto de bondad y de misericordia. Cubre, Señor, a este mundo, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú no quieres que nadie se pierda, que nadie padezca, Señor, sino por el contrario, tú has venido para dar vida y vida en abundancia. Dios de misericordia, Dios de la gracia, extiende tu manto a favor de esta humanidad, a favor de nuestra nación. Dale a las autoridades sabiduría. Dale, Señor, a quienes nos gobiernan autoridad y sabiduría para enfrentar esta pandemia. Y nosotros, Señor, como ciudadanos de esta nación, podamos acatar por el bien de los demás y por el bien de nosotros mismos esos cuidados sanitarios, esa responsabilidad frente a las normas sanitarias. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y a nuestras hermanas, en el nombre y por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Dios te bendiga. Estaremos contestando y respondiendo en la medida que podamos cada una de sus inquietudes y también de su salud. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Muy buenas noches. La paz del Señor con ustedes. Dios les bendiga.